Alonso y Arenas, se dieron cuenta que estos dos autores ofrecen varias categorías de seguridad, ¿no? Comenzando por seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad interior, seguridad nacional o lo que algunos llaman exterior y la seguridad estratégica. De cada uno de estos conceptos, estos dos autores, autora y autor, dan una definición. Pues bueno, nosotros de una u otra manera, en la unidad anterior revisamos seguridad nacional, seguridad exterior, todo lo que se refiere al concierto internacional y a los mecanismos que existen para que precisamente la seguridad a nivel internacional pues pueda ser una realidad. Ahora nos estamos de una u otra forma acercándonos a estos tres conceptos. Hoy los vamos a revisar especialmente seguridad pública, seguridad nacional en el caso de México y la seguridad interior. Y vamos a ver qué contenidos tienen cada uno de estos conceptos de seguridad, cuáles son sus alcances. Bueno, justo a partir de las categorías que acabo de mencionar, ustedes ven que son esas mismas que justo referí, las que la Constitución, de una u otra manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, menciona en su cuerpo normativo. En primer lugar, digamos que esto está como en una especie de orden de jerarquía, ¿no? Siendo que pues la base, no por eso menos importante, pero la base de la seguridad pues es la seguridad pública. Después en una fase intermedia, en un nivel intermedio está la seguridad interior y en un nivel superior está la seguridad nacional. Yo no diría que más importante, aunque así lo refieren algunos tratadistas, ¿no? Recuerden que la seguridad nacional, el sujeto a proteger es el Estado, los Estados-nación. En cambio, la seguridad pública tiene como muchos otros objetos o sujetos de protección. Y verán, conforme vayamos viendo las diapositivas, que el tema de seguridad interior, pues en realidad es un término medio que no queda del todo claro y que incluso se habla de una mezcla entre seguridad nacional y seguridad pública, dependiendo de a quién ustedes lean. Bueno, vamos a ir aclarando todas estas cosas conforme pasemos las diapositivas. Lo importante es que sepan que en términos de la Constitución están estos tres conceptos: seguridad nacional, seguridad interior, seguridad pública, y que cada uno de estos tres conceptos tiene sus propios fundamentos constitucionales. En la seguridad nacional son las Fuerzas Armadas las autoridades que están obligadas, ¿ok?, a reaccionar. Obviamente es una obligación y una atribución que se le da al presidente de la República, al titular del Poder Ejecutivo Federal, el disponer de esas Fuerzas Armadas para protección de la soberanía, del territorio, de la integridad. En un segundo nivel, que es la seguridad interior, también las autoridades que están facultadas es el presidente, quien puede disponer de un cuerpo de seguridad que ha existido desde siempre en la Constitución, pero que hasta hace poco comenzó a tener un sentido distinto, que es el de la Guardia Nacional. Esa mención en la Constitución a la Guardia Nacional ha existido prácticamente desde la Constitución de 1857, pero no es sino hasta con la reforma del 2019 que se crea la Guardia Nacional que toma sentido y hay un cuerpo que efectivamente se llama Guardia Nacional. Y finalmente, en el tema de seguridad pública, no es una facultad únicamente del presidente, sino que hay muchas autoridades que están involucradas de los tres niveles de gobierno, no solo a nivel federal. Y las autoridades que tienen que desplegar acciones de seguridad pública son distintas, muy diversas. Ya los veíamos un poco desde el lunes pasado cuando les mostraba el artículo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde indica qué es seguridad precisamente. Y bueno,
Vamos a ir, digamos, desagregando cada una de estas categorías. Vamos a empezar por seguridad nacional. Aquí, como ya había mencionado, su fundamento está en la Constitución, en el artículo 89, fracción sexta, que dice que el presidente de la República tiene el deber de preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva. Quizás sepan que el presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que en dicho papel puede precisamente ordenar el despliegue de la Fuerza Armada o de las Fuerzas Armadas según los intereses que desee proteger. La norma secundaria, digamos de aplicación secundaria, que está por debajo de la Constitución, es la Ley de Seguridad Nacional, que fue pues publicada apenas, y digo apenas porque en realidad este concepto de seguridad nacional es más viejo, pero piensen que una ley reglamentaria de este artículo existe desde el año 2005. Y en el artículo 3 de esta ley nos dice que seguridad nacional son aquellas acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, entre paréntesis, territorial, yo lo pongo territorial para que se entienda, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. ¿Qué implicaciones tiene estas acciones que realiza pues, las autoridades a petición del presidente de la República? Pues básicamente, como se dice, es como que el Estado-Nación sobreviva, ¿no? Obviamente, este objetivo pues implica como varias posibilidades. El hecho de proteger a la nación mexicana frente a amenazas y riesgos. Y entonces aquí ya tenemos que, bajo las distintas teorías de los riesgos que hemos revisado, sobre todo a inicios del semestre, vemos que algunos teóricos distinguen entre amenazas y riesgos dependiendo de si es de origen humano o si es un peligro que está relacionado con un origen natural, de la naturaleza, ¿no? Entonces, vean cómo hasta cierto punto esas teorizaciones se filtran también a esta legislación, porque de hecho en los articulados posteriores al artículo 3 se distingue perfectamente entre amenazas y riesgos y precisamente el punto de distinción es si es producto de la actividad humana o no. Otro objetivo de la seguridad nacional es preservar la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio. Obviamente ahora, o de manera más contemporánea, pues ya no se han presentado conflictos en términos de soberanía o de defensa del territorio. Sin embargo, recuerden un poco todo lo que se vivió en el siglo XIX en una nación naciente como México, donde precisamente pues perdió una parte importante del territorio eh, y fue invadido también, ¿no?, por otros países. También lo que busca la seguridad nacional, entre otros de sus múltiples objetivos, es mantener la unidad de los estados soberanos que contemplan o que conforman la federación. Ustedes posiblemente sabrán, dentro de la historia de México, que ha habido varios intentos infructuosos de varias entidades federativas de separarse de México. Por un lado, fue Nuevo León, Coahuila y una parte de lo que ahora es Texas, que en 1840 se declaró como una nación independiente y se llamó la República de Río Grande. Sin embargo, bueno, posteriormente, esto no duró más que medio año, este intento, porque evidentemente, bueno, en esa época estaba Santa Anna y Santa Anna logra recuperar esos territorios y los vuelve, digamos, a mantener dentro de la República Mexicana. Eventualmente Zacatecas también tiene un intento de independizarse. En el año 1853 Santana seguía en el poder y lo recupera digamos que tras batallas, recupera Zacatecas y como una especie pues de castigo hacia Zacatecas, le retiran una parte del territorio y surge así el estado de Aguascalientes. Y
Otro bastante, pues también importante, otra independencia, que se decretó la independencia de estados de la República de manera importante, fueron las que contemplan ahora la península de Yucatán, que es conformado por Yucatán, Campeche y Quintana Roo, que en su momento únicamente existía Yucatán como tal. Y bueno, Yucatán se independizó y posteriormente pues igual volvió al poder, digamos, conservador y fue reintegrado como parte de las entidades federativas de México. Bueno, piensen que esto se daba mucho en el siglo XIX, pero no sé, estas cosas a lo mejor en México no suenan de manera tan evidentes, pero hay otros países donde actualmente se habla de independencia. El caso de España, donde la región de Cataluña, pues justo en la última década ha pasado por un proceso bastante, pues digamos, agitado en términos políticos de independencia, ¿no? Hubo una declaración unilateral de independencia y eso generó que hubiera una persecución de esos líderes políticos que declararon la independencia, que pasaran años en prisión, recientemente salieron y bueno, todavía hay varios partidos independentistas en la región autónoma de Cataluña, en España. Y bueno, otros objetivos de la seguridad nacional es defender al Estado mexicano respecto de otros estados o sujetos de derecho internacional y preservar la democracia. Si se fijan, pues bueno, en mi opinión, tanto mantenimiento del orden constitucional como preservación de la democracia bien podrían ser también objetivos que podrían estar en otros niveles de seguridad, no únicamente en la seguridad nacional, sino incluso a lo mejor también dentro de seguridad interior, seguridad pública, dependiendo de cómo la conceptualicemos. Pero básicamente, cumplimiento del orden constitucional también puede caber aquí. Ahora, el artículo 5 de esta Ley de Seguridad Nacional nos dice cuáles son esas amenazas en términos generales a la seguridad nacional. Pues nos hablan de actos de espionaje, de actos de terrorismo, ya sea con la financiación u organización del terrorismo. Nos hablan también de traición a la patria, rebelión o genocidio dentro del territorio nacional. También puede ser la interferencia extranjera en asuntos nacionales que afecten al Estado, actos incluso que impidan actuar contra la delincuencia organizada, siempre que esos actos, pues de manera, digamos, sistemática, impidan que el Estado lleve a cabo sus políticas públicas de combate al crimen organizado. También todos los actos tendientes a, pues, romper la unidad de la federación, que como ya les mencioné, pues puede ser, esa unidad puede romperse a partir de decretos de independencia, ¿no? También actos relacionados con tráfico ilegal de materiales nucleares, armas químicas, biológicos o armas convencionales, pero que sean de destrucción masiva. Aquí obviamente ya no suena mucho todo lo que hemos estado viendo en la unidad anterior, la unidad 3 sobre seguridad internacional. También actos tendientes a bloquear actos de inteligencia o contrainteligencia. Asimismo, la destrucción o inhabilitación de infraestructura que se considera estratégica o cuyos bienes y servicios que proveen son considerados indispensables, no solo para el mantenimiento del orden público, sino para la reproducción de la vida cotidiana en un país. Pensemos a lo mejor que podría ser un riesgo, una amenaza a la seguridad nacional, el que se destruya a lo mejor ciertas refinerías o a lo mejor ciertas plantas donde se genera luz, ¿no? Y bueno, eso en términos generales. Ahora, como en todos los temas de seguridad, ya lo iremos viendo, hay distintas autoridades que son responsables. En el caso de la seguridad nacional, la instancia principal donde recae la responsabilidad mayor es el Consejo de Seguridad Nacional.
Este consejo se llama consejo porque está integrado por distintas autoridades. En su, digamos, en el nivel más alto, la autoridad de mayor nivel en el consejo y que por tanto es quien preside ese consejo, es precisamente el titular del Ejecutivo Federal, que en este caso sería el licenciado Andrés Manuel López Obrador. En un carácter de secretario ejecutivo de ese consejo estaría el secretario de Gobernación. Y además de estas dos figuras, tenemos a titulares de distintas dependencias del gobierno o de organismos autónomos. Por ejemplo, tenemos al secretario de la Defensa Nacional, al secretario de la Marina, al secretario de Seguridad Pública, que bueno, en este caso es una secretaria, a otros secretarios, que es el de Hacienda y Crédito Público, al de Función Pública, al de Relaciones Exteriores y al de Comunicaciones y Transportes. Asimismo, dentro de los órganos autónomos está el fiscal general. Y finalmente tenemos al director del CISEN, que es un centro de investigación sobre seguridad nacional. Es un órgano desconcentrado lo que no sé si es de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de Gobernación. Pero bueno, prácticamente es como un instituto, digamos, aparte. Y bueno, en este Consejo de Seguridad Nacional son estas autoridades las que año con año establecen qué riesgos son los que están latentes o los que están más próximos a actualizarse, que pueden constituirse eventualmente en un daño, y los vacían en una especie de catálogo que se llama Agenda Nacional de Riesgos. Bueno, este es un instrumento que se dice que es prospectivo, en la medida que favorece la planeación a futuro. Todo lo que sea prospectivo significa que ve hacia el futuro, hacia adelante. Retrospectivo es que ve hacia atrás. Bueno, pues este es un instrumento que ve hacia adelante, que lo que permite es precisamente prevenir. Bueno, entonces les estaba comentando que esto es un instrumento prospectivo que por un lado identifica, ¿no?, desde riesgos, amenazas, la probabilidad de su ocurrencia, por qué los estados son vulnerables frente a sus distintas amenazas o riesgos y cómo es que podrían manifestarse. Y también, evidentemente, además de identificar esos posibles problemas que podrían darse en un futuro, obviamente da pauta para que las autoridades que trabajan en el ámbito de seguridad nacional pues desplieguen una serie de labores de inteligencia, de acciones que se coordinen entre ellos. Recordarán que pues, en este Consejo de Seguridad Nacional pues está la Defensa Nacional, la Marina, el CISEN, distintas otras dependencias, incluida la Fiscalía General, y por tanto pues necesitan coordinarse. Y sin duda alguna pues también da pauta para establecer cuál va a ser la política en materia de seguridad nacional. Esto es importante saber que esta Agenda Nacional de Riesgos se aprueba anualmente por este Consejo de Seguridad Nacional, y los aspectos que considera pues no solo es el entorno nacional sino también el internacional. Tiene que estar forzosamente alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y con el Programa para la Seguridad Nacional que se desprende de este Plan Nacional de Desarrollo. Y bueno, nada más como para poner un ejemplo, ¿no? En esta Agenda Nacional de Riesgos del año 2021, pues fíjense cuáles fueron las principales amenazas o los principales riesgos identificados por ese Consejo Nacional de Seguridad. Por un lado, pues todo lo que tiene que ver con las redes transnacionales de criminalidad, ¿no? Entendidos dentro de estas redes transnacionales, pues a la delincuencia organizada que tiene acciones que trascienden fronteras en México. Y
También con una especial importancia a los ciberdelincuentes, disculpen lo mal escrito aquí, ciberdelincuentes o hackers, ¿no? Sobre todo que se va advirtiendo año con año, pues la emergencia de ciberdelincuentes que ponen en riesgo, pues aspectos importantes, ya lo veíamos en este documental de las guerras del futuro, ¿no? Cómo la intrusión en un sistema eh, pues puede desembocar en, pues ahora sí que reacciones en cadena, ¿no? Que podrían llevar a guerras entre países. Entonces, bueno, ciberdelincuencia es algo importante. También están todo lo que se refieren a conflictos sociales agudos, que tengan esa capacidad de poner en riesgo la estabilidad a nivel nacional. El terrorismo, sin lugar a dudas, los flujos migratorios descontrolados. Esto, digamos que en los últimos años ha sido una cuestión importante. Ustedes posiblemente estén familiarizados con las caravanas de migrantes que vienen desde Centroamérica y no solamente migrantes centroamericanos, sino también haitianos, africanos, que entran por la frontera sur de nuestro país y que obviamente pues su destino, su pretensión es llegar a Estados Unidos. Sin embargo, por el cierre de las fronteras en Estados Unidos, muchos de estos grupos terminan, eh, pues digamos, un poco varados en varias partes de la República Mexicana, especialmente en la zona fronteriza del norte. Entonces, bueno, esto es un tema que también se considera una situación de seguridad nacional. Pandemias, por supuesto, ya lo hemos visto, ya lo hemos vivido en los últimos 2 años, desastres naturales y subversión, ¿no? La subversión social, en el sentido de que, bueno, la subversión en la medida en la que es descontrolada y un poco injustificada, pues también en teoría pone en riesgo pues, el orden nacional, ¿no? Aquí queda un poco como la duda de cuándo sería válido dentro de un estado democrático que las personas se sublevaran, ¿no? Si eso es posible, si no es posible, todo un tema a discutir. Bueno, pasaríamos entonces ahora a nuestro segundo concepto de seguridad que maneja la Constitución. Recuerden que estamos viendo los conceptos de seguridad que están previstos a nivel constitucional. Pues bueno, este concepto de seguridad interior está mencionado en el artículo 89, también en su fracción sexta, así como en seguridad nacional, pero no solo es una parte de la fracción sexta y también la fracción séptima. Se dice que el presidente de la República tiene el deber de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, para la seguridad interior. Y en su fracción 7 dice que disponer de la Guardia Nacional en los términos que señale la ley, que como ya les mencioné, este nombre de Guardia Nacional en realidad viene desde prácticamente la Constitución de 1857 y es en parte una réplica de la figura de la Guardia Nacional norteamericana. Bueno, pues hasta recientemente, el año 2019, este cuerpo que no existía tuvo, digamos, cabida, ¿no? Ya real, material. Bueno, pues lo que se intentó hacer en este tema de seguridad interior fue darle una normatividad secundaria de manera muy reciente. Fue con el presidente Enrique Peña Nieto que se decretó esta ley de seguridad interior en el 2017. Fue una propuesta de diversos legisladores, no solo del PRI, sino también del PAN e incluso del PRD. Sin embargo, deben de saber que esta ley de seguridad interior fue declarada inválida de manera total por la Suprema Corte de Justicia en el año 2019. Bueno, aquí la discusión sobre el tema del término de seguridad interior es cuáles son los alcances. Muchos países utilizan el término de seguridad interior como un sinónimo de seguridad pública. De hecho, se dice que este término, concepto de seguridad interior es decimonónico, es decir, obedece al siglo XIX. Es una expresión antigua, ¿no? Que fue usada por los constituyentes del siglo XIX en México
y que justo la usaban para referirse al concepto que ahora entendemos como seguridad pública. Realmente ahora es un concepto sin definición legal o constitucional porque, aunque vamos a ver en la siguiente diapositiva, esta ley que fue declarada inválida nos da un significado. La verdad es que como fue inválida o es inválida, hoy, el día de hoy, este artículo de la Constitución que dice para la seguridad interior, pues está un poco vacío porque no tenemos una definición. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional nos dice que seguridad interior se refiere a todas las providencias adoptadas para mantener la tranquilidad de la nación. Bastante ambiguo este concepto, mientras que el Comité Internacional de la Cruz Roja nos dice que son situaciones de violencia doméstica. Obviamente no refiriéndonos al tema de violencia dentro de los hogares, sino doméstico en el sentido de, bueno, lo que ocurre dentro de los países, no a nivel exterior, no a nivel potencias, no a nivel internacional, sino lo que ocurre, digamos, dentro de los límites de las fronteras de ciertos estados, ¿no? Que pueden ser desde disturbios interiores, tensiones internas, que tienen la capacidad de rebasar el, la reacción de las fuerzas policiales y de seguridad. Y bueno, para otro académico, Molesnik, nos dice que en realidad seguridad interior es un concepto que refiere a zonas grises, ¿no? Que implica que el Estado haga uso de los militares, o bueno, recurra a los militares para restablecer el orden interno y la tranquilidad pública. Veremos enseguida que esta seguridad interior fue definida por la Ley de Seguridad Interior, ya declarada inconstitucional por la Corte, como una condición que proporciona el Estado mexicano. En lugar de decir función, dice es una condición que proporciona, que permite salvaguardar la permanencia y continuidad de sus órdenes de gobierno e instituciones, así como el desarrollo nacional mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio nacional. Si ustedes recuerdan lo que vimos hace unos instantes sobre seguridad nacional, se darán cuenta que en cierta forma este concepto de seguridad interior se traslapa con el de seguridad nacional, especialmente en lo que se refiere a los órdenes de gobierno e instituciones, pues, obviamente al orden democrático. Recordarán que uno de sus objetivos, o bueno, más bien la Ley de Seguridad Nacional habla de amenazas a la seguridad nacional cuando se refiere, por ejemplo, a la posibilidad de que se ponga en riesgo la democracia, ¿no? Incluso se habla también del orden constitucional, ¿no? El que se ponga en riesgo el orden constitucional es una amenaza a la seguridad nacional. Pues bueno, aquí esta ley derogada, pues realmente corre, digamos, la suerte de traslaparse con varios conceptos de seguridad nacional. Y bueno, las razones que la Suprema Corte de Justicia esgrimió, la mayoría de ministros que votaron a favor del proyecto de abrogar o de derogar esta ley, es que, bueno, el Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar sobre seguridad interior. Que bueno, esto se ve, para quien quiera saber más, si desean entender cómo es que esto se maneja, bueno, el artículo 73 de la Constitución le da de manera expresa las atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en determinadas materias, porque recordarán que México es una federación. Algunas materias están reservadas a los estados y otras a la federación. Pues bueno, para que el Congreso de la Unión pueda legislar sobre un tema, tiene que haber una previsión específica en el artículo 73 constitucional. Y resulta que seguridad interior no era un tema que esté dentro del catálogo de temas a legislar previstos en el artículo 73 constitucional. Ahora, los ministros también advirtieron que el artículo 89, ¿no? Fracción sexta, dice que solo se faculta al Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas, pero esto no significa que se esté habilitando al Congreso de la Unión
para expedir una norma en la materia de seguridad interior. También parece ser que hubo problemas en su procedimiento legislativo que hace que, pues bueno, si no se llevó a cabo de manera legal todo el procedimiento, si no cumplió con la normativa, pues evidentemente esta ley se considera viciada de origen. Y finalmente, únicamente mencionar que los ministros y las ministras que votaron, en la mayoría que votó por derogar esta ley, consideran que sí era necesario una normatividad que regule el Estado que tiene ahora las Fuerzas Armadas, haciéndola de papel de policía, ¿no? Entonces, bueno, el problema es que pues, la ley de seguridad interior no es el medio idóneo por todas estas razones. Y bueno, aquí nuevamente me baso en este autor, en este académico, Molesnik, quien para él, en realidad, seguridad interior es una categoría que genera confusión. Por lo que ya les decía, se traslapan muchos sentidos con el concepto de seguridad nacional y con el de seguridad pública. Dentro de los riesgos que menciona este autor para mantener en México un concepto de seguridad interior es que se estaría privilegiando, digamos, esa visión estadocéntrica en detrimento de la visión más hacia la ciudadanía, más de respeto a los derechos humanos. O sea, nos interesa más el orden público, más la seguridad nacional que velar por los derechos de la ciudadanía. Y por una razón, bueno, por varias razones, pero una de ellas es que este tipo de, bueno, la legislación en materia de seguridad interior o este concepto de seguridad interior, así como se le quiso dotar de contenido con la ley que fue declarada inconstitucional, es que prácticamente concedía facultades al presidente de la República para generar estados de excepción de facto, ¿no? Ustedes sabrán que en el artículo 29 constitucional se prevé que frente a determinadas circunstancias de gravedad nacional, circunstancias que están, digamos, que salen del control del gobierno, de las autoridades, en esas circunstancias, el presidente tiene la posibilidad de declarar un estado de excepción siempre y cuando sea aprobado por el Congreso de la Unión o el Congreso permanente. Esta situación de que se genera un estado de excepción implica que se suspenden múltiples garantías, ¿no? Desde garantías de, digamos, derecho a la libre movilidad, a la circulación, a reuniones, a derecho a la reunión, derecho de asociación. Entonces, digamos que eso está ocurriendo, pero de facto, ¿sí? El hecho de que los militares estén teniendo, por ejemplo, retenes, ¿no? En ciertas zonas de la República, donde obviamente limitan el derecho de la movilidad. Y bueno, otro tipo de actividades, labores que realizan los militares, pues implican una situación, un estado de excepción, pero de facto. Es decir, no se ha puesto en práctica todo lo que dispone el artículo 29 constitucional, ¿no? Sino que simple y sencillamente el presidente, sin ninguna autorización de nadie, pues, y digo los presidentes porque esto empezó desde Felipe Calderón, le siguió con Peña Nieto y ahora con López Obrador, pues han mandado a los militares a hacer tareas de policías, ¿no? Y lo que sí creo que vale la pena rescatar también de la opinión de este autor es que los países con mayor tradición democrática solamente hacen distinción entre seguridad nacional o exterior, como muchos la conocen, y la seguridad interior o pública. Es decir, no existe para países de democracias avanzadas esta triple distinción entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública. Parece ser que no tiene sentido. Y
Básicamente, bueno, nada más para terminar la idea de seguridad interior, si ustedes revisan una de las críticas que se le hizo a esta ley, que fue ya declarada inconstitucional, es que también criminalizaba la protesta, llegaba al punto de criminalizar la protesta, dependiendo de si eran protestas, pues obviamente pacíficas o transgresoras, ¿no? Entonces, en una democracia, digamos, pues sólida, la protesta está protegida siempre y cuando sea de manera pacífica esa protesta. Pues bueno, pasaríamos entonces al tercer concepto de seguridad que se maneja en la Constitución, que es el de seguridad pública. Este concepto ya está como de mejor manera arraigado en la Constitución, a diferencia del de seguridad interior, que como ya les dije, podrían considerarse en realidad sinónimos. Y las disposiciones principales de este concepto o de esta categoría de seguridad se encuentran en el artículo 21, en el artículo 115 y 122, principalmente. Nótese que la seguridad pública, a diferencia de de las otras dos categorías donde se entendía como un ámbito de atribuciones para autoridades del nivel federal, en el caso de la seguridad pública concurren autoridades de los tres niveles de gobierno, es decir, el federal, el estatal y el municipal. Y aquí les dejo una lista de la normativa secundaria. Obviamente esta normatividad para nada es exhaustiva. Solo puse algunas de las leyes que me vinieron a la mente, ¿no? Desde la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional sobre el uso de la fuerza, de ejecución penal, los códigos penales, el Código Nacional de Procedimientos Penales, leyes estatales sobre seguridad pública o privada, la ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, todo lo que tenga que ver con justicia penal para adolescentes y, bueno, pues los reglamentos, digamos, de estas leyes, más a lo mejor todas las disposiciones normativas que aplican en la operación de los distintos centros de readaptación social, de reclusión, de reinserción, etcétera. Y a diferencia del término de seguridad interior, la Constitución sí nos da un concepto o una definición de seguridad pública, que de hecho vimos el lunes pasado y que se entiende como esta función del Estado a cargo de federación, entidades federativas y municipios, cuyos propósitos son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz. Entonces, bueno, pongo esta imagen como justo esa idea de que es algo que concurren, ¿no? Son distintas acciones que tienen que ir entrelazadas, unidas, que concurren en el tiempo y en el espacio. Los objetivos e implicaciones de la seguridad pública, bueno, en términos generales, como ya vimos, ¿no? Pues es salvaguardar derechos humanos, que puede ser la vida, la libertad, el patrimonio, ¿no? Además de privilegiar un orden público y la paz social. Sin embargo, bueno, nótese que muchas veces estos tres objetivos pueden entrar en tensión, ¿no? Incluso el tema de salvaguardar los derechos humanos normalmente entra en conflicto con el orden público. Un ejemplo más fehaciente de esta tensión que existe es precisamente cuando una persona es detenida por la policía por una denuncia que fue puesta en su contra, ¿no? Y obviamente el que esa persona sea detenida, pues se le está molestando en su persona y se le está restringiendo su derecho pues, de libre movimiento y otros tantos derechos humanos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que entra en tensión, ¿no? Porque esta persona es un presunto responsable de algún delito, ¿no? Todavía no se le ha demostrado nada. Y la idea es que pues, se lleve a cabo una investigación para determinar si esta persona es responsable, porque es importante, ¿no? Mantener pues, el orden público, que la gente vea que determinadas conductas no son aceptables y que conllevan una reacción estatal. Entonces, nótese cómo si
estos objetivos, que son los objetivos de la seguridad pública, normalmente están en constante tensión. Y, como ya les había dicho las sesiones pasadas, normalmente este concepto de seguridad pública se va a decantar por o va a privilegiar el orden público por sobre los derechos humanos. Bueno, ¿qué es lo que implica, digamos, estos objetivos? Pues, en primer lugar, o sea, de manera más muy específica, pues todo lo que tiene que ver con prevención especial y general de los delitos. Obviamente esto tiene que ver con legislación penal, con la imposición de penas, ¿no? Que es una forma de prevención especial. Cuando una persona está compurgando una pena, eh, esto es un caso de prevención especial. General de los delitos son precisamente la tipificación de los delitos. También involucra la investigación y persecución de esas actitudes o de esas conductas típicas antijurídicas. Autoridades que están involucradas en este objetivo, pues son, sin lugar a dudas, pues policías, cuerpos policiales, fiscalías, autoridades jurisdiccionales que resuelven el caso y además de todas las autoridades encargadas de la ejecución de las sanciones. La implicación, digamos, 2 de este objetivo es, pues, que se sancionen ciertas infracciones administrativas para el mantenimiento del orden público. Estas sanciones administrativas, o bueno, infracciones administrativas tienen su fundamento también en el artículo 21 constitucional y, como vamos a ver enseguida en la diapositiva, tienen una naturaleza distinta a los delitos. Y finalmente, la seguridad pública también tiene que ver con la reinserción social de las personas, ¿no? Y bueno, obviamente aquí las autoridades que están involucradas son las que ya mencioné aquí en esta implicación y que son pues, básicamente aquellas que se dedican a la administración de las sanciones, ¿no? La ejecución de las sanciones, la gestión de la ejecución de las sanciones. Pues bueno, únicamente que sepan que la seguridad pública normalmente se ve afectada, ¿no? Tanto por delitos como por faltas administrativas. Estos son figuras totalmente distintas. Mientras los delitos obedecen al campo del derecho penal, las faltas administrativas, como su nombre lo menciona, pues, se encuentran en el derecho administrativo. Digamos que los delitos pasan al derecho penal en el momento en que se considera que hay ciertas conductas que ponen en peligro determinados bienes jurídicos que son muy importantes para la sociedad o que se consideran, digamos, situaciones inaceptables, ¿no? Entonces, respecto de esas situaciones, se dice, pues los legisladores, las legisladoras, se ponen de acuerdo para establecer una reacción a través de una sanción. Y en cambio, las faltas administrativas obviamente son conductas mucho menos graves que los delitos, ¿no? Donde el Estado, si bien busca también disuadir a la gente de su comisión a través de la imposición de cierta sanción, esa reacción o esa disuasión siempre va a ser de menor intensidad que en el caso de los delitos. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver, por ejemplo, qué faltas, ¿no?, administrativas se consideran en el caso del municipio de Querétaro, ¿no? Cuando ustedes quieran saber cuáles son las faltas administrativas en cierta jurisdicción, tienen que ir, por ejemplo, a documentos que se llaman bandos de buen gobierno o leyes cívicas. Básicamente en esas leyes es donde se encuentran como el catálogo de las distintas infracciones administrativas. Bueno, pues el municipio de Querétaro, en esta, pues como ley cívica, básicamente presenta 6 distintas categorías de infracciones administrativas, dependiendo de
qué bien o qué sector es el que se ve afectado, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro del sector de propiedad y servicios públicos, pues una falta administrativa que amerita sanciones que pueden ir incluso en un arresto de 36 horas, pues desperdiciar agua, ¿no? Dentro del campo de seguridad personal está, por ejemplo, el que ustedes en lugares públicos utilicen ciertos objetos que se consideren peligrosos, ¿no? Incluso sin que causen daño, pero basta con que se note cierta peligrosidad para que se constituya esa falta administrativa. También en el caso de cuando estamos hablando del patrimonio de las personas, si ustedes llegan y colocan publicidad en la casa de una persona que no ha dado su consentimiento, pues eso también es una falta administrativa. Utilizar vía pública para realizar festejos sin previa autorización es una falta administrativa que obviamente afecta el tránsito público. En términos de salubridad general, una falta que puede afectar a este ámbito es arrojar en sitios públicos colillas de cigarros. Y finalmente, la categoría mucho más amplia de todas, porque al final el orden público le hace como una especie de moralidad, de moralidad social, es que, bueno, se considera que habrá una falta a esa moral social cuando se escandaliza en la vía pública, causando molestia. Entonces, vean, obviamente estos son uno de los tantos ejemplos y más bien, son ejemplos más bien del catálogo de las faltas administrativas que se manejan en el municipio de Querétaro. Quien esté interesado, pues obviamente puede revisar el cuerpo normativo específico en mayor profundidad. Y al igual que en el caso de la seguridad nacional, la seguridad pública tiene una serie de autoridades que se coordinan. Sin embargo, vean cómo es que al tratarse de una facultad concurrente, la seguridad pública afecta o más bien obliga a que distintas autoridades se movilicen para cumplir con los fines de la seguridad. Entonces tenemos en un primerísimo lugar como una instancia superior dentro de este Sistema Nacional de Seguridad Pública al Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ahorita vamos a ver por quiénes se integran. Pero bueno, además de este consejo, el Sistema Nacional de Seguridad Pública se va a integrar por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que básicamente son todos los procuradores de la República, incluido el federal. Se integra por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, de igual manera, locales y federal, por la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, que es básicamente todos los directores de centros penitenciarios, la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, que bueno, pues aquí entiendo que tienen como representantes a nivel estado, ¿no? No acuden todos los secretarios de Seguridad Pública Municipal, sino que delegan en uno como que la representación de varios. Y también se integra por consejos locales e instancias regionales y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. A ver, entonces esta es el Sistema Nacional. Como pueden ver, pues son muchas autoridades las que convergen en este gran sistema. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a ver quiénes integran este Consejo Nacional de Seguridad Pública. Pues bueno, lo preside el presidente de la República, el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador, y digamos que inmediatamente debajo de él se encuentran distintas dependencias, incluso la Fiscalía, así como figuras de los titulares de los poderes ejecutivos locales, incluido la Ciudad de México, así como el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pues bueno, está el secretario de Gobernación, el de la Defensa Nacional, el de Marina, el de Seguridad Pública,
Si se fijan, repiten en muchos sentidos al Consejo de Seguridad Nacional. Aquí lo que llama la atención es por qué, como vamos a ver enseguida, si la seguridad pública tienen que estar orientadas desde una perspectiva de fuerzas civiles, es decir, no deben actuar militares en la seguridad pública. ¿Por qué este Consejo Nacional de Seguridad Pública está integrado por la Sedena y por la Secretaría de Marina? Eso es algo que queda, digamos, un poco ambiguo, porque precisamente, ya veremos enseguida, ¿no? Aquí me salté una diapositiva, ahorita regreso a la anterior. Precisamente la Constitución nos dice que las características que deben de guardar las instituciones que brindan seguridad pública es que sean instituciones de naturaleza civil. Obviamente eso no lo cumple, pues, ni la Secretaría de la Defensa Nacional, ni la Secretaría de Marina, porque precisamente son instituciones castrenses, ¿no? Militares. Pero bueno, algún día lo entenderemos a qué se debe eso. Pues bueno, dentro de las principales atribuciones que tiene este Consejo Nacional de Seguridad Pública se encuentra la de establecer lineamientos y políticas públicas, la de promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial, trabajar propuestas para la elaboración de programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito. Incluso pueden recomendar la remoción de titulares de instituciones de seguridad pública estatales en caso de que se presente alguna situación inconveniente. El secretariado ejecutivo tiene que dar su opinión sobre esa propuesta de remoción. Y bueno, pues ya es decisión del gobernador o de la autoridad que la propia ley disponga el remover a esa autoridad o dejarla en su cargo. Y finalmente también tiene que, este Consejo Nacional de Seguridad Pública tiene que establecer políticas de colaboración entre el Poder Judicial de la Federación y los órganos jurisdiccionales de las entidades federativas. Entonces, bueno, les decía precisamente que las instituciones que se dedican a brindar seguridad pública pues tienen que ser civiles. Además de contar con un carácter disciplinario. Bueno, aquí es carácter disciplinario, tendría que decir. Esto significa que todos los miembros de las corporaciones policiales deben obediencia al, pues obviamente a su superior y también está relacionado mucho con el concepto de honor. Entonces, bueno, realmente son instituciones que si bien no son militares, ¿no? Por lo que nos dice la Constitución, por la manera en cómo nos piden su carácter disciplinario, pareciera militarizado en su estructura o en su diseño. Y también se dice que estas instituciones tienen que ser profesionales. ¿Qué significa esto de profesional? Bueno, pues básicamente que tengan las competencias, capacidades y habilidades necesarias, ¿no? Para pues llevar a cabo los objetivos que le corresponden. Sin embargo, vean cómo desde el artículo 21 constitucional, el término de seguridad pública queda bastante restringido, puesto que únicamente se refiere a instituciones policiales, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el resto de las autoridades que ya vimos, que son pues autoridades relacionadas con el cumplimiento, por ejemplo, de las penas, ¿no? Entonces, parece ser que sí es como una visión bastante restringida la de seguridad pública de acuerdo con la Constitución. Bueno, deben saber que también la seguridad pública debe regirse por unos principios constitucionales, que son estos 6, que se mencionan también en el artículo 21,
que es el de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. ¿Qué es lo que implican cada uno de estos principios? ¿Qué es lo que se les viene a ustedes a la cabeza? Pues bueno, en lo personal, a mí cuando yo escucho el término legalidad, pues obviamente significa para mí que pues esté apegado a la norma, a lo que dispone la norma, ¿no? Es por eso que dentro del Código de Conducta de la Guardia Nacional se define a la legalidad como el cumplir aquello que las normas expresamente nos dicen que podemos hacer, ¿no? Y sus fundamentos constitucionales se prevén en el artículo 14 y 16 constitucional. Pues bueno, eso es lo que implica la legalidad. Vamos a ver qué pasa con el tema de objetividad. De igual manera, con el anterior, como con los que siguen, usé el Código de Conducta de la Guardia Nacional para definir, darle contenido a estos distintos principios. Y bueno, la objetividad implica preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general. De manera que se hagan, pues obviamente, actuaciones de manera neutral e imparcial, ¿sí? El tercer principio es el de eficiencia y nos dice que es cuando las autoridades actúan, ¿no? De manera legal, es decir, con base en lo que las normas le disponen, y a la par de que actúa conforme a lo que se le dispone, pues intenta elegir ciertas rutas de acción que le permiten optimizar el tiempo y los recursos públicos, ¿no? La idea es como obtener ahorros, evidentemente. Eso implica pues la eficiencia. El profesionalismo implica, como un poco ya vimos antes, de que es que implica ser profesional, pues bueno, además de tener esas competencias, esas habilidades que se requieren, en este caso, las autoridades de seguridad pública deben comportarse en todo momento de manera disciplinada, íntegra y de manera respetuosa, no solo para otros servidores públicos, sino obviamente que con mayor importancia pues hacia la ciudadanía. El otro principio que se establece en la Constitución como parte de la seguridad pública nos dice que es, bueno, es la honradez, que básicamente significa pues conducirse de manera recta, ¿no? Sin que el empleo, el cargo o comisión implique un beneficio, ya sea para mí o para algún familiar, para un amigo, etcétera. Entonces, un poco pues con esta imagen, ¿no? Sería como el icono de la honradez, ¿no? El no aceptar, por ejemplo, un soborno, ¿no? El no aceptar el delitos como cohecho. Y finalmente, el último principio que establece la Constitución como parte de la seguridad pública es el respeto a los derechos humanos. Bueno, pues esto quizá, si ustedes no están muy familiarizados con el discurso de derechos humanos, como en su momento les mencioné, los derechos humanos son prerrogativas que todas las personas tenemos y que se nos reconoce por el solo hecho de nacer personas. No importa de qué país vengo, de qué religión profeso, eh, cuál es mi nivel socioeconómico, eso no importa. Entonces, bueno, este principio nos dice que las autoridades de seguridad pública deberán garantizar, promover y proteger, obviamente, los derechos humanos, ¿no? De acuerdo con principios de, en primer lugar, la universalidad. La universalidad implica que los derechos humanos son reconocidos a toda persona, como ya les dije, ¿no? Por un principio de dignidad humana, se reconocen a todo mundo.
La interdependencia es otro principio de los derechos humanos que implica que los derechos humanos se encuentran vinculados entre sí. Esto, por ejemplo, en el caso del derecho a la alimentación, pues está vinculado con el derecho a la salud. Y el derecho a la salud, pues está vinculado a su vez con el derecho a la vida, ¿no? Y están estos otros dos principios, como es el de la indivisibilidad o el de la progresividad. Este último se refiere a que una vez que un Estado ha reconocido cierto nivel de derechos humanos, no puede negarlo o retroceder en su reconocimiento o su protección. Sería, para poner un ejemplo, pues bueno, en México, desde ya el 2002, parece ser, el 2000, incluso no sé si fue en el 2008, se derogó una parte del artículo 18 constitucional que preveía, no recuerdo si el 18 o el 19, que reconocía la pena de muerte. Esa parte fue derogada, ya no aparece en el texto constitucional más actualizado. Si en algún momento algunos políticos quisieran proponer una reforma constitucional en el sentido de volver a implementar la pena de muerte, eso no sería posible precisamente por el principio de progresividad. Mm, evidentemente es posible, pues, pero yo creo que aquí habría obviamente inmediatamente procedimientos ante las instancias correspondientes, precisamente por esa violación a ese principio de progresividad. Y bueno, es importante mencionar que todo este tema de los derechos humanos ha sido de importancia y, pues bastante alta en temas de seguridad pública, puesto que en la reforma del 2019, que es una reforma que se hizo en materia de derechos humanos, fue precisamente el momento en el que en México se dio el espacio o la oportunidad para comenzar a repensar cuestiones de seguridad pública como aspectos de seguridad ciudadana. Es decir, intentar transitar de esta visión más estadocéntrica hacia una visión más preocupada por las necesidades de la ciudadanía. Y bueno, algunos ejemplos de los alcances de estos principios constitucionales en materia de seguridad sería que, por ejemplo, cuando se están las autoridades investigando delitos y persiguiéndolos, pues obviamente tiene que tener una causa justificada para detener a una persona, ¿no? Ya sea que cuenta con una orden de aprehensión, una orden de presentación, o porque cuenta con, o porque está frente a un caso de flagrancia, ¿no? Flagrancia es cuando prácticamente se detecta a una persona que está cometiendo un delito en el momento en que lo está cometiendo o inmediatamente después de haberlo cometido. Eso es flagrancia. Obviamente, las autoridades que se encargan de la investigación de delitos y su persecución también están obligadas a no manipular la evidencia y, por supuesto, a evitar testimonios manufacturados. Pues bueno, aquí les pongo algunas imágenes, ¿no?, que tienen que ver precisamente con con las implicaciones de estos principios constitucionales que recién mencioné, de legalidad, objetividad, honradez, eficiencia, efectividad, eh, respecto a los derechos humanos. Pues bueno, todos esos principios afectan la labor de las autoridades de investigación. Y les mencionaba de estos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Florence Cassés, una muestra bastante fehaciente, ¿no?, de testimonios manufacturados, evidencia manipulada. El caso de Tlatlaya, también los militares, que todavía este caso pues no se logra cerrar, varios militares que fueron acusados por ejecuciones extrajudiciales, ¿no? Dicen que supuestamente se pusieron a combatir contra personas del crimen organizado, pero no queda muy claro, porque
estos militares se encargaron de limpiar la escena del crimen, por así decirlo, ¿no? Pues realmente levantaron bastante evidencia y no se sabe muy bien cómo es que estuvo la situación, pero bueno, algunos testimonios de personas que sobrevivieron hablan de que sí hubo, a pesar de que ya se habían rendido varias personas, en este caso de Tlatlaya, los militares decidieron pues darles un tiro de gracia, ¿no? Y otro caso también que abona como ejemplo a la violación de estos principios constitucionales en materia de seguridad es pues precisamente el caso de Presunto Culpable, que seguramente ustedes estarán bastante familiarizados con este documental y que muestra precisamente, digamos, las entrañas oscuras de la administración de justicia en la Ciudad de México, ¿no? Hace unos años. Pues bueno, también digamos que estos principios en materia de seguridad pública nos obligan, ¿no? A que si se va a arrestar a una persona, pues como que haya suficientes motivos para hacerlo, ¿no? Ya sea porque está en flagrancia, ya sea porque se cuenta con una orden de aprehensión, de presentación. Y la realidad ha sido documentada por Amnistía Internacional en un informe del 2017, nos dice que hay una gran cantidad de arrestos arbitrarios en México y que la mayoría de esos arrestos arbitrarios son, son arrestos llevados por autoridades de manera ilegal y que además tienen varios móviles, especialmente el de discriminación, ¿no? Entonces, aquí vienen como los principales motivos de esos arrestos arbitrarios, ya sea para investigar a alguien, para fingir una justicia eficiente, por acciones o motivos políticos, porque recibieron dinero, o la extorsión a personas arrestadas. Entonces, bueno, es precisamente este tipo de prácticas las que tienen que acabarse con base en los principios constitucionales en materia de seguridad pública. El problema de los principios es que se quedan, obviamente, en letra muerta si es que esto no se aterriza a, pues, eh, los, a su acción diaria, ¿no? A la acción diaria de la policía, a la acción diaria del Ministerio Público, de las jueces, de los magistrados, etcétera. Bueno, pues esos principios constitucionales también obviamente tendrían que reflejarse en el caso de las faltas administrativas. ¿Cómo es que tendrían que reflejarse? Pues bueno, no actuando de manera discriminatoria. Hay muchas veces que las autoridades policiales detienen a personas por su perfil racial, por cómo se ven. Obviamente hay ciertos estereotipos, ¿no? A lo mejor si una persona está tatuada, tatuada incluso en el rostro, eso puede para el policía o la policía implicar la pertenencia de esa persona dentro de una banda o un grupo de crimen organizado. También, obviamente, implicaría actuar bajo el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y bueno, finalmente, en el ámbito de reinserción de las personas, estos principios constitucionales en materia de seguridad ciudadana tendrían, bueno, que es más bien seguridad pública, tendrían que eh, proteger a aquellas personas que se encuentran recluidas, pues de muertes violentas, por ejemplo, que son cuestiones que, bueno, seguramente ustedes saben, que la tasa de homicidios en cualquier país es muy distinto de la tasa de homicidios de ese mismo país, pero cuando se mide al interior de los centros penitenciarios. Obviamente es mucho más alta, son mucho más altos los niveles de homicidios en centros penitenciarios. Entonces, en teoría esto no tendría por qué ocurrir, no tendrían por qué las personas morir de manera más fácil. Eh, o ser asesinadas de manera, como ser víctimas de manera así como pues, con mayor frecuencia, ¿no? Con mayor intensidad. También implica respetar y garantizar derechos humanos básicos de las personas que se encuentran en reclusión. O sea, cosas tan importantes como la salud, al agua,
al trabajo, a la integridad y seguridad personales. Nosotros creemos que ya cuando una persona entra en reclusión, pues ya es como decir, tiene que pagar por lo que hizo, ¿no? Sin embargo, esa es una perspectiva bastante reactiva que no tiene nada que ver o que está bastante alejada de la reinserción de las personas. Para que una persona que delinquió se reinserte en la sociedad, pues tenemos que dar una serie de arropamiento institucional, ¿no? Una serie de instrumentos, de transmitirle habilidades, aptitudes, para que pues, esa persona cuando salga de ese centro de reclusión esté verdaderamente en condiciones de pues, hacer un poco su vida normal. Sin embargo, bueno, sabemos que todo lo que acabo de decir es la teoría, pero sabemos que en la práctica esto es bastante